El nahual que le dio riquezas. ¿Qué tal, gato macabro? Quiero contarte una historia familiar que se comenta con mucha cautela, como si alguien pudiera escucharnos en la familia. Es sobre mi bisabuelo y una deuda que, a pesar de que han pasado ya 3 generaciones, parece seguir activa. Todo comenzó hace muchas décadas en un pequeño pueblo donde la miseria se pegaba a los huesos. Mi bisabuelo, un hombre ambicioso, pero desesperado por la pobreza, no se conformaba con la vida de carencias que le ofrecía el campo. Él quería poder, quería respeto y sobre todo, quería oro. Harto de ver a su familia pasar hambre, decidió buscar una solución que no fuera a trabajar. Escogió el camino oscuro. En aquel entonces se rumoraba la existencia de un hombre que vivía en las faldas de un cerro, un brujo que se decía que podía desprenderse de su piel para convertirse en bestia. Mi abuelo, ignorando las advertencias de los ancianos, que decían que con el demonio no se juega porque siempre se cobra, aún así fue a buscarlo. Dicen que el encuentro ocurrió una noche de luna llena. Mi bisabuelo le pidió riquezas, una fortuna que nunca se acabara para él y los suyos. El brujo o nahual, con una sonrisa que parecía más un gruñido, aceptó. Pero le advirtió con una voz tenebrosa: el oro llegará, pero la tierra reclama su pago en carne. Cuando menos lo esperes, llegará. Mi abuelo, cegado por la codicia, aceptó sin preguntar por los intereses de aquel préstamo infernal. Casi de inmediato la suerte de la familia cambió de forma inexplicable. Sus cosechas eran mejores, sus tierras se expandieron y de la nada empezó a ganar cantidades de dinero que nadie en el pueblo podía justificar. Dejó de ser un campesino humilde para convertirse en un hombre muy rico, el más rico de la región. Pero la riqueza trajo consigo una sombra. Mi bisabuelo se volvió un hombre huraño, paranoico, que sentía que algo lo acechaba desde la oscuridad. El precio llegó un domingo de feria. Mi bisabuelo, presumiendo su fortuna, estaba en los corrales con su ganado. De pronto un toro, que siempre había sido manso, un animal que él mismo había criado, cambió por completo. Los testigos dicen que los ojos del toro se volvieron rojos, casi humanos, y con una furia sobrenatural se lanzó contra él. No fue una muerte rápida, fue una carnicería. El animal lo derribó y empezó a patearlo con fuerza, que parecía diseñada para moler cada hueso de su cuerpo. Mi bisabuelo falleció ahí mismo entre el lodo y su propio líquido rojo bajo las patas de la bestia que él mismo había comprado con su oro maldito. La familia pensó que con su muerte la deuda estaba saldada, pero qué equivocados estaban. Poco después del entierro, la fortuna empezó a evaporarse de formas extrañas, pero la tragedia se quedó como una marca de nacimiento. Mi abuelo, el hijo mayor, murió apenas unos años después en un accidente de tractor. El vehículo simplemente se volcó en un camino plano, aplastándolo de la misma forma que el toro hizo con su padre. Luego vino un tío que, una noche de tormenta, aseguró ver un perro enorme de ojos brillantes fuera de su ventana, y al día siguiente lo encontraron sin vida. Su cuello parecía tener mordidas de un animal de gran tamaño. Desde entonces, la tragedia ha sido una visitante frecuente en nuestra casa. Primos jóvenes que pierden la vida en accidentes trágicos, enfermedades fulminantes que aparecen de la nada y una sensación constante de que estamos siendo observados. Mi madre siempre dice que cuando un familiar fallece, se escuchan aullidos de perro en el cerro. Lo más aterrador es que, según lo que han dicho otros curanderos, mi abuelo no solo vendió su alma, sino la paz de todo su linaje. La riqueza ya no existe, las tierras se perdieron hace mucho, pero la cobranza sigue activa. Parece que ese nahual no solo quería un sacrificio, quería exigir nuestra sangre poco a poco, disfrutando del miedo que nos produce saber que cualquier día uno de nosotros podría ser el siguiente. Hasta el día de hoy evitamos los campos abiertos de noche y nos alejamos de cualquier animal que nos mire de forma demasiado inteligente. Sabemos que el trato sigue vigente y que ese nahual nunca olvidará una deuda. Gracias, gato macabro, por dejarme sacar esto que mi familia ha callado por tanto tiempo. Cuídense mucho, porque hay riquezas que salen mucho más caras
que la pobreza más extrema. Mi perro me vigila. Hola, gato macabro, me llamo Gabriela Zurita y vivo en el sur de Chile. No estaba muy segura de mandarte mi historia porque sé que muchas personas se van a burlar o van a decir que estoy exagerando, pero desde hace una semana siento que mi perro vigila todo lo que hago. Él lleva viviendo conmigo más de 3 años. Hasta hace poco era un perro normal, curioso, juguetón. De esos perritos que se emocionan mucho cuando llegas de la calle o del trabajo. Siempre corría hacia la puerta, me movía la cola y me recibía como si no me hubiera visto en meses. Pero todo cambió hace 3 semanas. Una noche regresé del trabajo más cansada de lo normal. Apenas había entrado a mi casa cuando escuché voces dentro. No eran susurros bajos, era como si varias personas estuvieran hablando en secreto. Me asusté muchísimo porque yo vivo sola. Pensé que alguien se había metido. Abrí la puerta rápido, casi empujándola con el hombro, y entonces vi algo que todavía no logro sacarme de la cabeza. Mi perro estaba en la sala, sentado frente a otros 2 perros que jamás había visto. Los 3 estaban muy quietos, no se olían ni jugaban. Estaban acomodados como si estuvieran reunidos, como si tuvieran una reunión. Cuando entré, las voces se detuvieron de golpe. Los 2 perros desconocidos salieron corriendo hacia el patio con una velocidad horrible. Me pasaron por un lado y uno de ellos me golpeó tan fuerte que casi me tira al suelo. Mi perro ni se movió. Se quedó mirándome directamente a los ojos. No movía la cola, ni parecía sorprendido. Solo me miraba como si yo hubiera interrumpido algo, o como si estuviera molesto porque llegué antes. Le llamé por su nombre, pero no reaccionó. Después de unos segundos dio media vuelta y se fue caminando al pasillo, como si nada hubiera pasado. A partir de esa noche, mi perro cambió por completo. Ya no me recibe cuando llego, ya no me pide comida ni agua. A veces encuentro la puerta de la alacena abierta y su costal de croquetas movido, como si él mismo hubiera tomado la comida. También he encontrado la llave del grifo abierta, y aunque intento pensar que fui yo quien la dejó así por accidente, sé que no es verdad. La peor parte es cuando llega la noche. Me encierro en mi habitación con seguro, pero varias veces he despertado y la puerta está abierta. Al principio pensé que la cerradura estaba fallando, así que la revisé, la ajusté y puse una silla detrás. Aún así, al día siguiente la silla pareció movida y la puerta entreabierta. Mi perro siempre está del otro lado, sentado, mirándome. Me observa con esos ojos que antes me parecían tiernos y ahora me llenan de miedo. He empezado a comprarle más comida, no porque quiera consentirlo, sino porque tengo miedo de que se enoje. También intento hablarle bonito, como si nada hubiera pasado. Finjo que no me doy cuenta de las cosas que hace. Finjo que no sé que abre puertas, que toma comida del refrigerador y que se queda inmóvil frente a mi cama mientras duermo. Estoy pensando en la manera de deshacerme de él, pero no me atrevo. Y es que sé que no está solo, sé que esos otros perros siguen cerca. A veces cuando apago las luces, escucho rasguños en la puerta del patio. A veces escucho pasos alrededor de la casa. Una madrugada escuché nuevamente los susurros, venían desde la cocina. Me quedé congelada bajo las cobijas fingiendo que dormía, mientras mi perro respiraba al otro lado de la puerta. Hace unos días le conté todo a un amigo. Pensé que se iba a reír, pero me creyó. Me dijo que se quedaría una noche en mi casa para ver qué pasaba. Yo le pedí que actuara normal, como si solo hubiera ido a visitarme. Pero ese día, el perro se hizo el idiota. Durmió todo el tiempo, ni siquiera me miró raro. Se comportó como un perro común, como si quisiera hacerme quedar como loca. Mi amigo me dijo algo que me dejó fría. Me dijo que tal vez ese perro sabía que lo estábamos vigilando. Por eso decidimos que hoy me iré de casa. Ya tengo una mochila lista con lo más importante. No me llevaré todo, no quiero que él se dé cuenta antes de tiempo. Estoy escribiéndote esto mientras regreso del trabajo porque ya no me siento segura escribiendo cerca a ese perro. En cuanto llegue, tomaré mis cosas y me iré a casa de mi amigo. Cuando esté segura,
te escribiré para contarte que estoy bien. La bruja que se fue al cerro convertida en fuego. Buenas noches, comunidad macabra, gato macabro. Lo que te cuento me pasó cuando yo era chico. Tendría unos 8 o 9 años y estaba en el pueblo de Yautepec, Morelos, en la casa de mi primo. Aquella vez me había quedado a dormir con él, como muchas otras veces. No era raro que pasáramos horas jugando Super Nintendo, porque en ese tiempo era de las pocas cosas que nos entretenían. Recuerdo que esa noche ya habíamos cenado y los adultos estaban platicando en la parte de adelante de la casa, y nosotros nos quedamos en un cuarto al fondo jugando como si nada. La casa de mi primo era grande, tenía un patio amplio, oscuro, lleno de plantas, árboles y rincones donde la luz casi no llegaba. También tenía ventanales enormes en varios cuartos, de esos que durante el día dejaban ver todo en el patio, pero en la noche se convertían en espejos negros. Si alguien caminaba afuera, no siempre se alcanzaba a distinguir bien, solo se veía una sombra moviéndose del otro lado del vidrio. Yo estaba sentado en el piso con el control en la mano, completamente distraído. Mi primo me dijo que iba a bañarse rápido y me dejó solo en el cuarto. No me dio miedo al principio porque se escuchaban voces de los adultos a lo lejos y la televisión iluminaba un poco la habitación. Pero poco después de unos minutos, todo empezó a ponerse muy extraño. Primero escuché algo en el patio, fue como si alguien arrastrara los pies sobre la tierra. Bajé el volumen del videojuego y me quedé quieto. Pensé que tal vez era un gato o algún perro que se había metido, pero luego escuché una risa. Parecía como una señora muy vieja, pero su tono era burlón. Me hizo sentir un frío terrible en la espalda, como si alguien se estuviera burlando por verme asustado. Me quedé mirando la pantalla, fingiendo que no había escuchado nada, pero la risa volvió a sonar, ahora más cerca de la ventana. Cuando giré la cabeza, del otro lado del vidrio había una mujer vieja. Estaba parada en medio del patio, muy cerca de la ventana, mirándome fijamente. Tenía el rostro arrugado, la nariz larga y el cabello blanco y desordenado. Sus manos eran muy largas y sus dedos flacos parecían ramas secas. No se movía. Se balanceaba un poco como si su cuerpo no tuviera peso, y me sonreía con unos dientes muy negros. Yo no pude gritar, solo me quedé sentado, mirando aquella cosa a través del vidrio. La mujer levantó la mano, se acercó al vidrio y golpeó la ventana con las uñas. Parecía como si estuviera llamándome. Luego empezó a caminar lentamente por el patio. Yo la seguí con la mirada, la veía pasar entre las sombras, pegada a las paredes de la casa. Y de un momento a otro, escuché el grito de mi primo desde el baño. Me levanté de golpe y corrí hacia el pasillo. Mi primo salió del baño envuelto en una toalla, pálido, casi llorando. Me dijo que esa misma vieja se había asomado por la ventana mientras él se bañaba. Primero vio su sombra y luego vio su cara pegada al vidrio, y que la mujer le sonrió con la boca demasiado abierta. Parecía como si no tuviera dientes o como si tuviera la boca podrida. Los dos corrimos al cuarto y cerramos la puerta. Empujamos una silla contra la entrada. Aunque sabíamos que eso no iba a detener a nadie, nos quedamos abrazados sin decir nada, escuchando aquella risa moverse alrededor de la casa. Y después de un rato todo quedó en silencio. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Entonces escuchamos a los adultos gritar desde afuera. Nos asomamos con mucho miedo por una rendija de la cortina y vimos algo que jamás vamos a olvidar. Aquella vieja estaba parada en medio del patio, parada bajo la luz débil de un foco amarillo. Los adultos la estaban viendo desde la entrada, pero nadie se atrevía a acercarse. De pronto, aquella mujer soltó una carcajada horrible, levantó los brazos y su cuerpo empezó a encenderse. En cuestión de segundos, ya no parecía una persona. Se convirtió en una bola de fuego. La bola salió disparada por encima del patio, pasó sobre la barda y se fue directo hacia el cerro. La vimos alejarse en la oscuridad, subiendo entre los árboles hasta perderse como una brasa en el monte. Los adultos dijeron que lo más probable es que era una bruja. También dijeron que esas cosas se ven seguido en los pueblos, sobre todo cuando una mujer se quita las piernas para volar y hacer daño.
Yo jamás había escuchado aquellas historias, pero desde esa noche empecé a creerlas. Hoy en día tengo 36 años y todavía recuerdo su cara, su risa y la forma en que sus dedos tocaron el vidrio. Todavía recuerdo a mi primo saliendo del baño completamente aterrorizado. Y por más años que pasen, estoy seguro de algo. Aquella noche no vimos a una señora, vimos a una bruja. Un kilo de huevos negros después de saludar a un desconocido. Hola, ¿qué tal, carnales del gato macabro? ¿Cómo andan todos por ahí? Soy un seguidor de Hueso Colorado de este canal desde Puebla Capital y hoy me animé a escribirles para contarles una experiencia que me marcó de por vida. Esto pasó hace muchos años, cuando andaba en la prepa, como unos 15 años atrás, más o menos. Una noche normal, salí de casa de mi novia alrededor de las 10 p.m. Tomé un camión e hice transbordo en otra parada para agarrar el que me dejaba cerca de mi casa, justo en la parada que está junto a donde ahora se encuentra la policía turística por el río de San Francisco. Esa parada siempre ha sido medio oscura y no había mucha iluminación. Solo la iluminaba los faros de los carros que pasaban de vez en cuando. Estaba ahí parado, esperando solo, cuando de repente todo se quedó en silencio de golpe. Dejaron de pasar autos, camiones, ni un solo ruido. Y entonces, desde el otro lado de la calle, veo que una persona empieza a cruzar directo hacia mí. A lo lejos noté que cargaba algo grande en la mano izquierda, como un objeto de unos 40 o 45 centímetros de alto. La verdad es que no recuerdo bien la cara de aquel tipo. Es más, ni siquiera le puse atención en ese momento. Cuando llega frente a mí, me extiende la mano derecha para saludar y dice con toda calma: Hola, buenas noches. ¿Conoces a Luzbel? Yo, sin pensar, cometí el error más grave. Le correspondí el saludo y le estreché la mano. En ese instante sentí un nerviosismo muy extraño, como un frío que me recorrió todo el cuerpo. Sin embargo, no le di mucha importancia. De pronto, cuando un poco de luz de un carro lejano iluminó lo que traía en la mano, vi claramente que se trataba de una figura del diablo completamente negra. Tenía alas enormes, muy detalladas. Era una estatua muy macabra. Me puse nervioso, el corazón se me salía del pecho. Le dije rápido y cortante: No, carnal, no me interesa, gracias. Pero el hombre no se iba. Se quedaba ahí plantado, mirándome fijo con esa cosa en la mano, como si esperara que cambiara de opinión. Pude ver de reojo que sus piernas eran como las de una cabra negra. Y justo en ese momento, por pura suerte o intervención divina, pasó un camión y era exactamente la ruta que yo necesitaba para irme a mi casa. Me subí corriendo sin mirar atrás, pagué el pasaje y me fui hasta el fondo del autobús jadeando. Al día siguiente amanecí con un dolor de cabeza insoportable, de esos que te parten el cráneo. Estuve todo el día así, sin poder concentrarme en nada. Al final no aguanté más y le pedí a mi mamá, que en paz descanse, que me hiciera una limpia con un huevo. Ya saben, como se hace aquí en Puebla cuando sientes que te pasó algo malo. Le conté todo lo anterior de la noche. Me regañó durísimo. Me dijo que había sido un idiota por saludar a un desconocido así, que seguro me había dado un aire o energía maligna, que eso era cosa del demonio. En serio, empezó la limpia y no les miento, usó 1 kilo entero de huevos, uno tras otro. Se rompían negros como el carbón, con formas extrañas, algunos llenos de líquido rojo y un olor horrible. Mi mamá rezaba sin parar, pálida como el papel, mientras me pasaba los huevos por todo el cuerpo. Desde ese día, nunca más he saludado a extraños en la calle y menos de noche. Cada vez que paso por esa parada, se me pone la piel de gallina y acelero el paso. Pero, ¿qué piensan ustedes, gato macabro y toda la banda? ¿Era el diablo ofreciéndome un pacto? ¿O solo un vendedor loco con estatuas del diablo y unas piernas de cabra falsas? Pero lo de los huevos, eso sí no tiene explicación lógica. Gracias por leer mi historia, gato macabro. Un abrazo fuerte desde Puebla Capital. Cuídense mucho esta noche.
El diablo que cuidaba el oro enterrado. Buenas noches, gato macabro. Quiero compartirte una historia tan aterradora que hizo que un hombre dejara el alcohol para siempre. La mitad de mi familia es del estado de Michoacán, y la siguiente historia le sucedió a un tío abuelo hace mucho tiempo, en el pueblo donde ellos vivían. Él solía beber demasiado, pero cierta madrugada experimentó algo tan escalofriante que tuvo que ser curado de espanto. Mi familia relata que hace muchos años en aquel pueblo donde ocurrió esta historia, las casas aún eran muy humildes y la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura. Por eso en los patios solían tener trojes, unas estructuras de madera donde almacenaban el maíz de sus cosechas. Cierta noche mi tío abuelo salió de fiesta con sus amigos y, al regresar a altas horas de la madrugada, decidió detenerse para seguir bebiendo, porque todavía llevaba consigo algunas cervezas. Buscó un lugar tranquilo y terminó sentándose cerca de unos árboles de manzano, recargándose en una troje que estaba por ahí. Mi tía, quien fue la que me contó esta historia, decía que mi tío abuelo siguió tomando mientras las horas pasaban y todo parecía completamente tranquilo. El pueblo estaba en silencio, apenas se escuchaba el viento moviéndose, el sonido de los insectos, pero de pronto algo cambió. Mi tío abuelo vio cómo, cerca de los árboles de manzano de aquel terreno, comenzó a salir fuego directamente del suelo. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, todo por el alcohol, pero segundos después escuchó el relincho de un caballo. Dice que aquel sonido hizo que se quedara petrificado del miedo. El escalofrío le recorrió todo el cuerpo mientras observaba cómo poco a poco del suelo emergía un caballo completamente negro. Tenía ojos rojos y el cuerpo parecía estar envuelto en llamas que iluminaban aquella madrugada oscura. Mi tío abuelo no podía moverse, no podía correr. Sin embargo, lo peor estaba apenas por venir. Cuando levantó la mirada para ver quién montaba aquel caballo, pudo observar a un ser que describió como el mismísimo diablo. Decía que era completamente rojo, con unos cuernos enormes y una barba muy larga, ojos llenos de odio. Aquel ser comenzó a reírse de una forma muy horrible. Era una risa fuerte y escandalosa. Resonaba por todo el terreno. Mi tío abuelo quedó completamente quieto e incluso se hizo del baño del susto. Del susto se le bajó lo borracho de golpe y cuando finalmente reaccionó, salió corriendo sin mirar atrás. Cuenta que mientras corría, seguía escuchando la risa de aquel ser mezclada con los relinchos del caballo. Al llegar a su casa comenzó a golpear la puerta desesperadamente. Mi tía fue quien le abrió y dice que, al verlo, se quedó impactada porque estaba completamente pálido, temblando y sin poder hablar. Preocupada empezó a preguntarle qué le había pasado. Él, todavía muerto de miedo, comenzó a contar todo lo que había visto aquella madrugada. Aquella noche, cada vez que intentaba dormir, despertaba gritando, pues podía ver en sueños aquel caballo negro y aquel ser riéndose enfrente de él. Los días pasaron y mi tío abuelo comenzó a enfermar. Dejó de comer, casi ya no hablaba y se veía cada vez más flaco y débil. Fue entonces cuando decidieron llevarlo con un brujo del pueblo. Después de hacerle una limpia, el brujo les dijo algo que dejó fría a toda la familia. Según él, el diablo había intentado llevárselo consigo aquella noche. Afortunadamente, mi tío abuelo logró recuperarse después de que lo curaran de espanto, y tras todo lo ocurrido, dejó de beber para siempre. Mucho tiempo después, falleció por causas naturales. Sin embargo, eso no es lo más extraño de esta historia. Con el paso del tiempo, la dueña de aquel terreno decidió vender la parcela donde mi tío abuelo aseguró haber visto al diablo. Se cuenta que los nuevos propietarios comenzaron a construir justo en ese lugar y mientras excavaban, encontraron varias monedas de oro enterradas. Desde entonces en el pueblo muchos dicen que aquella aparición no fue casualidad, porque el diablo estaba cuidando algo que llevaba muchísimos años oculto bajo la tierra. El burro que era protegido por un duende. Hola gato macabro, mi nombre es Mateo Ríos y soy de un pequeño rancho entre los cerros de Oaxaca. Durante muchos años dudé en contar esto porque,
Aunque no es una historia llena de gritos o desapariciones, sí fue algo que marcó mi vida para siempre. Lo que te voy a contar ocurrió cuando yo era niño, en una época en la que mi familia no tenía casi nada. Vivíamos en una casita de adobe con techo de lámina, rodeados de tierra seca, piedras y caminos largos donde el polvo se levantaba con cualquier paso. No teníamos televisión ni juguetes, no teníamos ropa nueva, a veces ni siquiera teníamos para comer en la noche, pero yo tenía algo que para mí valía más que cualquier cosa, un burrito viejo llamado Pancho. Pancho no era fuerte ni bonito, tenía el lomo hundido, orejas largas y una mirada triste, como si también cargara encima toda la pobreza de la casa. Para mí era mi único amigo. Todas las mañanas antes de que saliera el sol, mi mamá me despertaba para ir a juntar leña. Yo salía con una soga vieja, un machete pequeño y Pancho caminando a mi lado. Subíamos por los cerros, juntábamos ramas secas y después bajábamos al pueblo para venderlas. Con lo poco que nos daban, comprábamos tortillas, frijol o un poco de arroz. Había días en que regresábamos con las manos vacías, pero yo siempre guardaba un pedazo de tortilla para Pancho. Mi mamá me decía que no lo hiciera, que yo también necesitaba comer, pero yo no podía dejarlo viéndome con esos ojos cansados. Una noche, después de un día muy pesado, regresamos por el camino de siempre. Ya era muy tarde. La luna alumbraba apenas las piedras y los árboles. Pancho caminaba despacio, con la leña amarrada al lomo, y yo iba junto a él, descalzo, con los pies llenos de polvo. De pronto escuché una voz pequeña detrás de unas piedras. Era una voz muy extraña, una voz delgada. Me dijo: «Niño, ¿por qué sigues sonriendo si no tienes nada?». Yo me asusté y jalé la cuerda de Pancho, pero el burro no se movió. Al contrario, levantó las orejas y se quedó mirando hacia las piedras. Y entonces lo vi. Entre las sombras salió una criatura muy pequeña, no más alta que un guajolote. Tenía unos ojos muy brillantes que no parecían humanos. No era exactamente feo, pero tampoco parecía bueno. Su cara era vieja y arrugada. Yo quise correr, pero no pude. El duende me miró con curiosidad y volvió a preguntarme por qué sonreía si no tenía casa buena, ni zapatos, ni comida. Yo no sé de dónde saqué valor, pero le respondí que todavía tenía a Pancho y que mientras él siguiera conmigo, yo no estaba solo. Aquella cosa o aquel duende se quedó callado. Me miró durante varios segundos y luego miró al burro. Pancho no rebuznó. Solo bajó la cabeza como si ya conociera a esa criatura. Aquella criatura caminó alrededor de nosotros, dejando huellitas marcadas en el polvo, y me dijo que había visto hombres con dinero, dueños de tierras y animales, que vivían con el corazón podrido. También me dijo que había visto gente con la mesa llena negar un plato de comida, pero que nunca había visto a un niño tan pobre compartir su último bocado con un animal. Y después me dijo algo que jamás voy a olvidar: pide una recompensa. Yo pensé en muchas cosas. Pensé en una casa nueva, en zapatos, pensé en dinero para mi mamá. Pero cuando vi a Pancho, flaco y cansado, con las costillas marcadas, solo pude decirle que quería que mi burrito nunca más volviera a pasar hambre. Aquel hombre pequeño sonrió. No fue una sonrisa linda, era muy extraña y bizarra. Luego golpeó el suelo y desapareció detrás de unas piedras. Yo corrí con Pancho hasta la casa y no le conté a nadie. Pensé que si lo decía, se burlarían de mí o que me dirían que estaba loco. A la mañana siguiente mi mamá salió gritando. El pequeño terreno seco que teníamos detrás de la casa estaba completamente verde. La tierra que nunca daba nada amaneció llena de milpas, plantas de frijol y calabazas grandes. Parecía imposible, no había llovido, nadie había sembrado. Desde aquel día nunca volvió a faltarnos la comida. Pancho engordó, se puso fuerte y vivió muchos años más. Pero aquí viene lo extraño. Cada mañana, alrededor de la cosecha, aparecían huellas pequeñas, como de un niño descalzo. También encontrábamos montoncitos de maíz acomodados junto al comedero de Pancho. Mi mamá decía que era mejor no decir nada, porque hay favores que vienen del monte y no de Dios. Jamás volví a ver a aquella criatura, pero con los años entendí que no nos regaló riqueza, nos dio algo más simple,
pero más importante, la oportunidad de no morir de hambre. Por eso te cuento esta historia, gato macabro, porque a veces los que menos tienen son los que más saben compartir, y tal vez, solo tal vez, en algún lugar del monte hay un duende cuidando a quienes todavía tienen el corazón limpio.